Ocaso del partido único, liberalismo y partitocracia. Bueno, vamos a ver lo que nos dice Godles. Arratsaldeon, Adrián. ¿Qué opinión te merece Rubén Gisbert y su proyecto político y Justicia Europa? Gracias y enhorabuena por tu canal. Bueno, vamos a ver. Estos son dos grupos políticos que están teniendo un cierto eco en Internet. En este momento en Internet fundamentalmente, ¿no? Bueno, vamos a ver. En principio tengo que dejar claro que no los conozco bien. Es decir, ni bien ni regular. Es decir, tengo un conocimiento absolutamente superficial de los dos, en parte de oídas. He visto pues, un par de documentos y vídeos de Rubén Gisbert y otro par de documentos y vídeos de Justicia Europa, ¿no? Entonces, si te parece, más que hablar de Rubén Gisbert y de Justicia Europa, voy a hablar de dos puntos que, si no estoy mal informado, son atribuibles a estos movimientos, ¿no? Que son liberalismo y partitocracia, ¿no? Vamos a ver. Por un lado, es cierto que son movimientos que se están enfrentando claramente al partido único europeo. Ya sabéis, el partido único son esos grupos que dicen que son de izquierda, derecha o centro, pero que es mentira, que desde el año 90 en Europa se produjo una aproximación tal de estrategias reales de todos estos grupos que en la práctica están en todo lo que para las grandes corporaciones es estratégico, están sometidos a los intereses de las grandes corporaciones. Entonces, luego se diferencian en matices que son temas de cuarto, quinto o sexto lugar, pero que los utilizan para intentar polarizar a la población alrededor de ellos y que parezca que son los más importantes, etcétera, ¿no? Bien. Está claro que estos grupos se oponen claramente al partido único. Eso en sí mismo es positivo. Y se oponen en distintos ámbitos. Yo creo que muy claramente, por ejemplo, en el ámbito geopolítico, cuanto en contra se posiciona en contra del globalismo, etcétera. También en el ámbito del sociocultural, del wokismo, pero no lo veo tan claro en el ámbito de las socioeconómico, digamos, ¿eh? Bien, entonces una cosa es tener, en ese sentido, valorar positivamente actuaciones concretas de estos grupos, ¿no? Y otra cosa es, bueno, pues hacer una valoración global, ¿no? Y en ese sentido, pues, por eso he seleccionado esos dos conceptos que creo que pueden ser interesantes en este sentido, ¿no? Liberalismo y partitocracia, ¿no? Bueno, primero, estos grupos, si no me equivoco, se ubican dentro del liberalismo y yo creo, nosotros creemos que el liberalismo no es una solución para los problemas de los ciudadanos, ¿no? Al contrario, creo que en principio, no, si partimos de los intereses de los ciudadanos, esa concepción de que el gran problema es el Estado, etcétera, es incorrecta, no es objetiva y se alinea mucho en su definición con lo que han sido no ahora, sino siempre las doctrinas liberales, a veces neoliberales, pero las doctrinas liberales más que el neoliberalismo es una concreta aplicación práctica del liberalismo que tiene sus características específicas, pero esas doctrinas liberales que en uno u otro sistema están constantemente criticando la actuación pública y el peso del Estado, ¿eh? Por exagerado, corrupto, etcétera. Bueno, entonces hay que valorar positivamente la lucha contra cualquier elemento de corrupción, hay que valorar positivamente la lucha contra el derroche, contra gastos que no sean necesarios y por lo tanto contra impuestos que puedan ser excesivos, pero también siendo conscientes de que hay segmentos sociales a los que siempre les van a parecer los impuestos excesivos. Impuestos excesivos, por ejemplo, pues hablo de
los empresarios, fundamentalmente autónomos, personas de rentas altas, que normalmente, desde un punto de vista general, aportan más de lo que reciben del Estado, y entonces tienden a pensar siempre que los impuestos son excesivos. También, cuando se hacen ese tipo de apelaciones muy genéricas, no se tiene en cuenta, por ejemplo, estos son dos grupos españoles que, bueno, que los impuestos en España no son más altos que en muchos de los países del entorno europeo, ¿no? Y otro tema que está relacionado con esto, y esto ya lo hemos comentado más de una vez, es cómo los posicionamientos liberales o neoliberales, incluso los más radicales, que han ido a los gobiernos en los últimos 30 o 40 años con bases ideológicas liberales y liberales muy radicales a veces, ni siquiera ellos han bajado el gasto público. O los lo han contenido, han hecho algún pequeño retoque, pero en general lo han mantenido. Y esto indica algo. Y los que nos siguen ya conocen. Esto es en principio extraño, parece contradictorio, pero detrás de esto lo que posiblemente hay es la necesidad de que el gasto público estabilice la evolución económica. Vamos a ver, la evolución económica tiende a desarrollarse en la economía de mercado en la que estamos, en la economía de mercado capitalista, tienen de desarrollarse por ondas, ¿no? No es lineal, sino que tiene periodos de crisis y expansión, crisis y expansión, crisis y expansión. Pero, ¿qué ocurre? Que en esos periodos de crisis un factor fundamental es el excesivo ahorro de los ciudadanos. Es decir, ante una situación de crisis o de miedo en general a la evolución económica, los ciudadanos tienden a recortar sus gastos, también las empresas, ¿no? Y con la inversión, y en eso ese recorte hace más graves las crisis, lleva a crisis muy profundas, ¿no? Y en ese sentido el gasto público es un factor de estabilización, es decir, porque una parte digamos de nuestro gasto no lo gestionamos nosotros, sino que se gestiona a través del Estado. Hablo de educación, sanidad, etcétera, ¿no? Y esto es un factor de estabilización frente a las crisis, pero es que es un factor de estabilización que es más importante cuanto más avanzada es la economía, porque cuanto más avanzadas son las economías, mayor es la capacidad de ahorro, mayores son las rentas de las personas, mayores son sus ingresos, y ante una situación difícil, mayor es la capacidad de reducir el gasto. Esto significa que en las economías, cuanto más avanzadas son, si no se establecen otros criterios, la profundidad de las crisis sería mayor, si no se estabilizan con un mayor peso del gasto público. Y por eso vemos cómo el peso del gasto público sobre el total de la economía tiende a ser mayor en las economías avanzadas, de una u otra ideología, ¿no? De una y otra ideología. Y los gobiernos liberales en economías avanzadas pues apoyan, de hecho, aunque digan que están en contra de la actuación del Estado y tal, apoyan de hecho ese incremento significativo del gasto público. Otra cosa es que ese gasto público esté mal gestionado, evidentemente, y cualquier crítica sobre eso es correcta, ¿no? Pero en general el liberalismo son teorías que defienden los intereses empresariales, no los intereses de los ciudadanos en general, ¿eh? El Estado puede ser excesivo, puede ser, y eso pues hay que controlarlo, ¿no? Pero en esa sistemática crítica de la actuación del Estado normalmente responde a intereses pues empresarios o autónomos. Bien, y partidocracia, que es otro concepto muy utilizado, si no me equivoco bien, en movimientos de ese tipo, ¿no? Yo creo que es un concepto incorrecto, porque partidocracia transmite, ya sé que hay algunos que le ponen matices a esto, pero partidocracia transmite que el poder está en manos de los partidos políticos. Y esto no es cierto en absoluto, ¿no? Y además yo creo que desinforma y desorienta a la opinión pública, ¿no? Los partidos
políticos tienen muchas cosas a las que se les pueden reprochar, pero la fundamental es precisamente su falta de poder, que en la práctica están al servicio de los intereses corporativos. Entonces, están continuamente apelando al problema de la partitocracia, desenfoca la realidad y, y puede responder también, no digo que sea este el caso, pero puede responder a un interés empresarial, ¿no? De enfocar la oposición al sistema no hacia los intereses de las grandes empresas, sino hacia la clase política, que es un elemento, un segmento subalterno, clarísimamente, ¿no? Bien, por otro lado, pues dentro de ese concepto de partitocracia se proponen a veces reformas electorales, que no digo que no sean positivas o no, pero, excesivamente mitificadas, ¿no? ¿Debilitar el peso de los partidos es tan positivo? Pues depende. No hay más, basta mirar lo que sucede en Estados Unidos. Debilitar el peso de los partidos supone dejar a los representantes públicos y a los candidatos en manos de las grandes empresas. No tienen el apoyo de un partido político, apenas tienen financiación de sus partidos políticos y se apoyan directamente en empresas, en grandes inversores, en grandes fortunas, a las que evidentemente luego tienen que responder en su mandato, ¿no? Entonces, los partidos políticos pueden ser en ese sentido una defensa frente a los intereses corporativos evidente, ¿no? Yo creo que al ver lo que sucede en Estados Unidos es muy claro en este sentido, ¿no? Si Europa es en realidad más que una democracia, es un sistema de oligarquía plutocrático relativamente escondido, pero es que esto en Estados Unidos es algo absolutamente descarado, ¿no? Es imposible que alguien que no sea millonario o que no vaya de la mano de un billonario pues gane unas elecciones, ¿no? Bien, esto por sintetizar, ya veis que no tengo una opinión muy cerrada alrededor de estos grupos, porque entre otras cosas no los conozco bien, no tengo información suficiente. Entonces he intentado centrar el análisis en esos dos conceptos que bueno, que si no responden a lo que estos grupos son, pues ya me lo diréis. Bien, dejarme preguntas y comentarios y no os olvidéis de darle a la tecla de suscribirse si no estáis suscritos. Un saludo.